¿Y si el miedo ya no tuviera voz? Ni mañana, ni dentro de años de lucha, sino en este mismo instante, en el momento exacto en que estas palabras terminan. ¿Y si cada susurro de duda, cada vacilación silenciosa, cada cadena invisible que alguna vez te retuvo, se rompiera? No administrada, no negociada, sino arrancada. Tú no naciste con miedo. Te fue enseñado, implantado, entrenado en ti por hombres que, mucho antes, entregaron su propio poder. Y lo que fue instalado, puede ser desinstalado. Antes que cualquier otra cosa, debes saber, ese miedo no es una fuerza natural. Es una creación de la mente humana. Y lo que la mente crea, también lo puede destruir. Yo no estoy aquí con palabras dulces ni con filosofías vacías. Estoy aquí con un desafío espiritual. Uno que, si lo aceptas, cambiará por completo el rumbo de tu existencia. Existe un asesino silencioso entre los hombres, tan astuto, tan sutil, que destruye vidas mucho antes de que un hombre se dé cuenta de que ya lo habita. No es la pobreza, no es el fracaso, es el miedo. El miedo ha quebrado a más hombres que la mala suerte. Ha asfixiado más potencial que cualquier cadena o prisión. El miedo no grita, susurra, y lo peor, se disfraza de lógica, de prudencia, de sensatez. Pero no te engañes. Es el carcelero de tu grandeza, el asesino de tus sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no vengo a entretenerte. No vengo a calmarte con consejos reconfortantes. Vengo a hablarte con el propósito ardiente de un hombre que ha caminado entre titanes, hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller, y que ha visto con sus propios ojos la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el que muere con remordimientos. El primero se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual. Hoy no coqueteas con el coraje. Hoy te casas con él. No domas al miedo. Lo enfrentas. No esperas sentirte listo. Actúas como si ya fueras. Esto no es una lección. Es tu renacimiento. Y cuando esta hora termine, el hombre que escuchó estas palabras no será el mismo que se levante de la silla. Porque hoy hacemos del miedo un sirviente, no un maestro. Empecemos. El miedo no anuncia su llegada con un rugido. Camina de puntillas. Se filtra en la rutina. Entra en silencio y encierra al hombre, haciéndole creer que la cuerda que lo aprieta forma parte de su propia piel. El miedo, mi amigo, es un enemigo astuto. No aparece como un relámpago. Se infiltra como la niebla, hasta que olvidas cómo se sentía la luz del sol. El miedo casi nunca se nombra. Se esconde detrás de frases como, estoy siendo prudente. Ahora no es el momento. Necesito más claridad primero. O el clásico, ¿y si sale mal? Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Eso no es sabiduría. Son pensamientos encadenados. Son las voces de un hombre que ha olvidado que él comanda su mente, y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que este mundo ha conocido, y te aseguro, ninguno estaba libre de miedo. Lo que los hacía poderosos no era la ausencia del miedo, sino su dominio sobre él. Déjame llevarte atrás en el tiempo, al momento en que me senté por primera vez frente a Andrew Carnegie. No me habló de acero, ni de industria. Me habló de la mente. Me dijo, el hombre que no gobierna su propia mente no es mejor que un caballo salvaje, esperando a ser domado. Y en él vi algo que el miedo no podía tocar. Una determinación absoluta. Porque el miedo tiene una misión. Dispersar tu energía. Hacerte parar cuando deberías avanzar. Hacerte dudar cuando deberías actuar. Hacerte pensar en círculos hasta que la oportunidad desaparece. El miedo es un ladrón silencioso. Y roba mucho más que la acción. Roba tu identidad. La del hombre que tú naciste para ser. Piensa en esto. El miedo comienza como un pensamiento. Una pequeña duda. Un susurro. Una vacilación. Pero si ese pensamiento no es capturado y reemplazado, se repite. Y lo que se repite, se convierte en ritmo. Y lo que se convierte en ritmo, se convierte en identidad. Así es como el miedo conquista naciones. No con armas, no con sangre, sino con mentes que entregan su poder sin luchar. Y por eso debo hacerte esta pregunta, con el corazón abierto. ¿Qué miedos has permitido que se conviertan en hábito? ¿El miedo a la pobreza? ¿El miedo a la crítica? ¿El miedo a perder? ¿El miedo a las enfermedades? ¿El miedo a envejecer? ¿El miedo a la muerte? Nombré a estos 6 fantasmas en piense y hágase rico.
porque atormentan a más hombres que el fracaso jamás podría. Pero lo más peligroso de estos miedos es que a menudo vienen disfrazados de inteligencia. Cuidado, incluso cuando el miedo se disfraza de humildad. Déjame darte un ejemplo. Henry Ford no era el hombre más educado de su época, pero poseía una cualidad que lo hizo rey entre hombres de letras y eruditos. No dejaba que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no fue aplaudido, fue ridiculizado. Le dijeron que era imposible, que no tenía los conocimientos, que jamás se había hecho algo así. Y aún así, lo hizo, porque se negó a entretener al miedo. Ford entendía una ley que la mayoría de los hombres jamás descubre. El miedo se multiplica en el silencio, pero la valentía se multiplica en el movimiento. Incluso Edison, tras enfrentarse a 10.000 fracasos, nunca permitió que el miedo tuviera la última palabra. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente, y confiaba en la ley de la repetición para llevarlo hasta allí. Sabía que la mente debe ser entrenada como una máquina, y que el miedo no es más que imaginación sin disciplina, imaginación descontrolada, la ausencia de un propósito firme. Y entonces, te pregunto con urgencia, ¿en qué parte de tu vida el miedo se ha enraizado? Míralo de cerca. Se esconde en tu vacilación al hablar con valentía. Susurra cada vez que postergas ese sueño que dices querer. Guía tu mano cuando te conformas con una vida muy por debajo de tu diseño original. No lo justifiques. No lo expliques. Nómbralo. Enfréntalo. Reemplázalo. Porque aquí va una verdad que pocos te dirán. El miedo no abandona al hombre que lo tolera. Es el hombre que rechaza al miedo como veneno quien lo supera. No se vence al miedo esperando que desaparezca. Se vence elevándote por encima de él. No escapas del miedo pensándolo todo. Lo atraviesas. Y cuando lo haces, descubres que era un fantasma todo el tiempo. Charles M. Schwab lo entendía. Una vez me dijo, «Señor Hill, el mundo no pertenece al hombre que evita errores, sino al que avanza a pesar de ellos». Esa es la verdad de poder. Porque el miedo siempre gritará, pero tu fe debe gritar más fuerte. ¿Y la fe? No nace de la inspiración. La fe nace de la repetición. Si repites miedo, vivirás con miedo. Pero si repites poder, poco a poco comenzarás a irradiarlo, hasta que el miedo ya no te reconozca. Así que permíteme dejarte un desafío. A partir de hoy, vas a escribir todos los miedos que te han paralizado. No permitirás que sigan escondiéndose detrás de excusas. Los vas a llamar por lo que son, mentiras. Y luego, cada mañana, vas a hablar el opuesto de esos miedos con convicción. No le temo al fracaso, porque soy un hombre de acción. No le temo a la crítica, porque soy fiel a mi visión y no vivo por aplausos. No temo la pobreza, porque sé que la riqueza nace en el pensamiento y se multiplica en la acción. No vacilo ante la incertidumbre, porque yo soy el autor de mi certeza. Lo repetirás hasta que tu alma lo crea. Lo dirás hasta que el miedo ya no tenga asiento en tus pensamientos. Porque el hombre que elimina el miedo no es aquel que nunca lo sintió. Es el que se elevó por encima de su propia mente. Y ahí, mi amigo, ahí es donde comienza la maestría. El subconsciente no razona, no juzga, no argumenta. Acepta y actúa según lo que se le repite con emoción y creencia. Y ahí reside tanto tu prisión como tu liberación. Pasemos ahora del campo de batalla del miedo al centro de comando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, entonces el subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. Puede que no lo veas con los ojos, pero gobierna cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada resultado que atraes. El subconsciente no duerme, no cuestiona, simplemente recibe y refleja lo que le das, una y otra vez, a través de la repetición, de la emoción y de la creencia. Esto no es una afirmación mística, es una ley, un principio universal, tan real y tan inflexible como la gravedad. Permíteme ser claro. Si has vivido con miedo, en escasez, en duda, no es tu culpa, es tu programación. Y si esa programación fue escrita por otros, por tu entorno, por tu pasado, por tu dolor, o por las voces temerosas de mentes pequeñas, entonces, por supuesto que dudaste, por supuesto que vacilaste. Claro que el miedo tomó las riendas. Pero aquí está la verdad revolucionaria. Tú puedes reprogramar todo el sistema. Déjame decirte cómo. Tomemos una lección de Henry Ford. Este hombre se repetía a sí mismo, sin excusas,
Y también lo decía a los demás. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes. Tienes razón. ¿Y qué es eso, sino autosugestión? Y no lo dijo una sola vez. Lo vivió. Construyó imperios basándose en esa verdad. Enfrentó el ridículo con esa frase tatuada en su mente. Y con el tiempo, el mundo no se rindió ante su fuerza, sino ante su fe. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa. Pero primero, debe ser instalada. La autosugestión es el acto deliberado de alimentar tu mente subconsciente con las creencias que deseas que operen en ti. Se hace por medio de la repetición, por medio de declaraciones cargadas de emoción, de identidad, propósito y fe. Y lo haces hasta que las creencias antiguas no tengan oxígeno para sobrevivir. Tú no le suplicas al subconsciente para que cambie. No deseas pensamientos mejores. Los instalas, con fuerza, con ritmo, con precisión. Déjame preguntarte, ¿qué palabras te dices a ti mismo cuando nadie te está mirando? Porque eso es tu realidad. Si dices, no estoy listo, entonces tu subconsciente responde, ¿entendido? No estamos listos. Si dices, tengo miedo de fallar, tu subconsciente dirá, ¿entendido? Evitemos el riesgo. Si dices, ¿y si todo sale mal? El subconsciente se prepara para el fracaso y se asegura de que pierdas lo que podría haber salido bien. Por eso, debes hablar ahora un nuevo lenguaje. Debes decir, soy valiente. Actúo con audacia. Estoy listo, aunque no lo parezca. Yo conduzco mis pensamientos. Ellos no me conducen a mí. Soy el arquitecto de mi creencia. Tú dices estas verdades a diario. Las escribes con tinta. Las declaras en voz alta. No una vez, no dos veces, sino hasta que formen un surco tan profundo en tu subconsciente, que ya no quede espacio para que el miedo se instale allí. Así fue como reconstruí mi vida. Y así fue como cada hombre que estudié. Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford. Reconstruyó la suya. ¿Crees que Edison creó la bombilla con una dosis de pensamiento positivo? No. Él la creó programando su creencia tan profundamente que ni 10.000 fracasos pudieron tocarla. Cada experimento fallido no era una señal para rendirse, sino una señal para persistir, porque el pensamiento dominante en su mente era, el resultado es inevitable, solo debo continuar. ¿Y cómo sostuvo ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo, entrenando su subconsciente para verlo como algo ya hecho. Y tú debes hacer exactamente lo mismo. Déjame enseñarte el método. Simple, pero rara vez seguido con la disciplina que requiere. Cada mañana, al despertar, antes de que el mundo reclame tu atención, debes hablar en voz alta. Tu objetivo principal, tu creencia, tu identidad y tu mandato sin miedo. Debes repetirlo con convicción. Estoy enfocado. Soy poderoso. Actúo sin dudar. Mis decisiones son definitivas. Mi misión es clara. Mi identidad es firme. No espero que el mundo me confirme. Yo me confirmo. Luego, por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se suaviza y el subconsciente se vuelve más receptivo, hablas de nuevo, una y otra vez, no hasta que estés cansado, sino hasta que estés transformado. Esta práctica no es opcional, no es para los débiles, es para el hombre que está dispuesto a renacer de sus propias cenizas, a forjarse a sí mismo con sus propias manos, a ser irreconocible, porque el hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo completamente de su sistema, hasta que la duda desaparece, y la acción se convierte en su estado natural, antinatural. Tu mente ya no busca escapar, busca ejecutar. Tu cuerpo ya no responde a la duda, responde al comando. Tus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Y esta es la clave, mi amigo. Si quieres volverte intrépido, primero debes entrenar tu voz interior, para que hable como si ya lo fueras. Y el subconsciente, ese siervo fiel, obedecerá. Siempre lo hace. Siempre lo ha hecho. Porque todo depende de lo que tú le alimentes. La fe es la base de todo poder. Y no me refiero a una fe en la religión o en el destino. Esas pueden consolar al hombre. Pero la fe que transforma es práctica. Es como un puente entre tu pensamiento y tu resultado. En ese sentido, la fe no es mística. Es estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles. No porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente.
Cuando un hombre cree en su misión con tanta intensidad, que ningún revés puede moverlo, ese hombre se convierte en peligroso, incluso para sus propios temores. Temer a ese hombre es temer a uno mismo. Y escúchame bien, esa fe no es un don, no se entrega al nacer, no está reservada a los afortunados, ni a los fuertes, ni a los privilegiados. No, la fe es una disciplina. Se construye ladrillo por ladrillo. Tú estableces tu base decidiendo quién eres, por qué estás aquí, y qué vas a construir antes de que tu tiempo termine. Y luego refuerzas esa base con repetición, acción y un propósito que no tiembla bajo presión. Déjame mostrarte lo que quiere decir con la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia de América. Él no comenzó con dinero, no heredó un imperio. Comenzó en una oficina de telégrafos, siendo poco más que un niño. Pero lo que sí poseía, incluso entonces, era un sentido inquebrantable de propósito. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato, pero creía más allá de la lógica, que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento en que su propósito definido encontraría una gran oportunidad. Cuando la oportunidad llegó, no dudó, estaba listo. Su fe ya había construido los caminos. Este es el poder del propósito definido. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere en presencia del foco, y el miedo no puede habitar en un hombre que sabe por qué vive. La mayoría de los hombres se distraen. Cambian su objetivo con las estaciones. Una semana desean libertad, la siguiente comodidad, y después, aplausos. Pero el hombre de propósito no se desvía. Es firme como una brújula, impasible ante los vientos. Se despierta cada día no para reaccionar, sino para ejecutar. Ahora mira a Abraham Lincoln. Su presidencia fue forjada en el fuego de la división. Un país desgarrado en dos. Aliados y enemigos vacilantes al acecho. Aún así, Lincoln mantuvo su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra, ni cuán profundo sería el costo, pero decidió temprano que el resultado final no era negociable. Los Estados Unidos no caerían, la esclavitud no sobreviviría, y caminó con esa creencia cada día, incluso cuando las probabilidades susurraban lo contrario. ¿Cuál es el propósito que fortalece la espalda de un hombre en la tormenta? ¿Qué le presta la capacidad de mantenerse firme cuando otros se arrodillan? De hablar cuando otros guardan silencio. De actuar cuando otros esperan permiso. Y no te engañes, ahora debes decidir tu propósito. No una lista de metas, no un sueño, no una fantasía garabateada en la emoción, sino una sola frase, escrita en fuego, que se convierta en el eje de tu existencia. ¿Qué vas a construir? ¿Quién vas a ser? ¿Qué resultado te negarás a dejar sin cumplir? Escríbelo, dilo, memorízalo. Haz que sea lo último que dices antes de dormir, y lo primero que pronuncias en el silencio del amanecer. Así fue como Charles M. Schwab ascendió por las filas del Imperio Carnegie. No era el técnico más brillante, pero era él, más decisivo, más orientado al propósito. Mientras otros se encogían y esperaban, Schwab actuó. No se involucró, no retrocedió, dio más de lo que le pidieron. Lideró equipos no con órdenes, sino con la certeza. Y esa certeza vino de la fe en la misión. Una fe que contagió a todos los hombres que trabajaron con él. Tú debes construir esa misma energía. Debes llevar tu creencia no en susurros, sino en movimiento. Debes aparecer cuando nadie aplauda. Persistir cuando nadie vea. Construir cuando el marcador diga que estás perdiendo. Porque la fe no se construye con facilidad. Se forja en la resistencia. Se vuelve real no por el confort, sino por la ejecución continua. Cuando el miedo silbe en tu oído. Aquí está la verdad final de esta sección. No puedes fingir fe. No puedes actuar para creerte a ti mismo. Debes conquistarlo mediante decisiones tomadas en silencio, a través de rituales que exigen excelencia, mediante palabras que reflejan claridad, incluso cuando el camino esté nublado. Con eso, el miedo se vuelve irrelevante. Puede golpear, pero tú no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entiende que la indecisión es el suelo fértil donde el miedo crece. Cada vacilación que permites, cada pregunta que dejas sin respuesta, cada silencio que quizás susurres a ti mismo, es una grieta por donde la duda se arrastra. El miedo no comienza con el fracaso, comienza con la negativa a elegir.
Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede subir. Es un barco sin timón, a merced de todas las corrientes, de todas las opiniones, de todos los cambios del viento. Su energía está dispersa, su voluntad diluida. Él espera, y mientras espera, su futuro es robado de él, un día a la vez. Pero el hombre que decide con firmeza, finalmente se convierte en algo completamente. Déjame hablarte de Henry Ford. Cuando empezó a construir un motor para el automóvil del hombre común, fue recibido con risas. Sus propios ingenieros llamaban su visión imposible. ¿Un motor de 8 cilindros en un solo bloque? Decían que no se podía hacer. ¿Y qué respondió Ford? Produzcanlo de todas formas. No una vez, ni dos, sino cada vez que volvían con un fracaso. Los enviaba de vuelta con la misma orden. Produzcanlo de todas formas. No era un optimismo ciego ni una fe sin fundamento. Era el poder de la decisión. Una decisión tan firme que dobla la realidad para ajustarse a ella. Y el motor se construyó, no por casualidad, sino por mandato. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con ese tipo de determinación? La mayoría de los hombres no decide así. Bailan alrededor del compromiso, intentan, pero no queman el puente. Mantienen su objetivo delante, pero secretamente dejan una puerta abierta para escapar. Mientras esa puerta exista, el miedo siempre tendrá un lugar donde vivir. Debes entender que esa determinación no es estar siempre en lo correcto, sino estar comprometido con una decisión tomada con plena convicción. Te llevará más lejos que 1000 dudas inteligentes, porque el universo favorece el movimiento, y la indecisión retrasa ese movimiento. Déjame ser claro. Los hombres de mayor éxito que estudié, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, todos tenían esto en común. Cuando decidían, actuaban. Y cuando actuaban, no miraban atrás. Thomas Edison intentó más de 10,000 veces inventar la lámpara eléctrica. 10,000 decisiones para intentarlo de nuevo. 10,000 actos deliberados de movimiento frente a la incertidumbre. Cada decisión no era pequeña. Cada una era una herida infligida a la duda. Edison no preguntó al público si eso se podía hacer. Él decidió y actuó, hasta que el mundo no tuvo más opción que creer en lo que ya había decidido. La decisión aceptada es un acto de creación. Crea impulso, crea claridad, crea identidad. Y aquí está la ley espiritual detrás de esto. Un hombre que decide quién es y vive conforme a esa decisión se vuelve inmune al miedo. Puede sentir miedo, pero no puede ser controlado por él, porque ya eligió, y esa elección se convierte en su fortaleza. Charles M. Schwab, una vez más, se levantó, sin debatir infinitamente, pero tomando decisiones rápidamente y respaldándolas. Carnegie confiaba en Schwab, no porque fuera el más técnico, sino porque se movía mientras otros hablaban. Schwab actuaba mientras otros planeaban. Schwab producía. Entonces te pregunto, ¿qué decisión has dejado indecisa? ¿Qué verdad has postergado? ¿Qué versión de ti mismo te has negado a reclamar completamente? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino. Y el miedo la usa como un bisturí, cortando tu potencial, una duda a la vez. Dilo conmigo ahora, en voz alta, donde quiera que estés. Yo decido rápido. Me muevo sin excusas. No retrocedo. Mi palabra es definitiva, porque confío en el hombre que la pronuncia. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Dícelas con frecuencia, porque cada vez que repites esta identidad, reemplazas la versión de ti que dudaba, por la que lidera. Déjame ser aún más directo. Cada vez que dudas, enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que retrasas, susurras en tu mente: este hombre no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para que diga: este hombre cumple lo que dice. Y ese entrenamiento es como se construye el autocontrol, para que, a partir de este momento, no seas más un hombre que espera, sino un hombre que elige, incluso cuando no está claro, incluso cuando es incierto, incluso cuando la multitud renuncia a ti. Elige, porque tú eres el arquitecto de tu vida y el constructor. No pides permiso a los ladrillos, los colocas de todas formas. El hombre que quiere volverse intrépido debe primero entender que el miedo no es un evento, es un hábito. No es algo que simplemente aparece cuando las condiciones son malas. Es un patrón nacido de la repetición, instalado a lo largo de años de pensamientos incontrolados. Y como cualquier hábito, puede ser reconectado.
si estás dispuesto a aplicar una mayor repetición en dirección a la fuerza. Vamos a examinar qué tipo de repetición realmente no significa la repetición irracional de tareas, sino la impresión deliberada de una nueva identidad, a través del uso disciplinado y diario del pensamiento. Esta ha sido la piedra angular de mi enseñanza, y le he dado muchos nombres: autosugestión, propósito definitivo, y, lo más importante, control del pensamiento. Pero no hablemos en abstracciones. Déjame mostrarte cómo esto funcionaba en la mente de los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó la base para todo el trabajo de mi vida. No surgió de una familia rica. Nació en la lucha, en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie entendió algo que pocos comprenden. Una mente, una vez fijada en un objetivo definido, comenzará a atraer hacia sí todas las condiciones necesarias para cumplir ese objetivo. Por eso, cada mañana pronunciaba su objetivo en voz alta. Repetía el hombre que había decidido ser, hasta que las propias paredes de su mente no permitían ya la entrada de dudas. Carnegie decía: no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre digno de ella. ¿Comprendes esta distinción? No dices afirmaciones para sentirte mejor. No las dices para impresionar a otros. Las dices porque tu subconsciente cree en lo que más escucha. Y por eso debes alimentarlo con esa energía, hasta que ya no reconozca el miedo como una opción. Ahora considera a Thomas Edison, quien dijo una vez: nunca fallé, solo encontré 10,000 maneras que no funcionan. No fue solo una frase ingeniosa, sino un ritual mental. Edison no entretenía el fracaso, porque había ensayado el éxito tantas veces en su mente, que el fracaso no encontraba ningún punto de apoyo. Él se levantaba cada día, sin importar los resultados de ayer, y entraba en su laboratorio con la certeza de que algo se estaba formando, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. Este es el hábito del pensamiento que te pido que instales, una creencia tan profundamente grabada en tu identidad, que el miedo no puede vivir en ella, en tu sistema, no porque no sientas miedo, sino porque tus pensamientos dominantes no dejan espacio para que crezca. Déjame ofrecerte la herramienta, la repetición. Es la mano que esculpe la mente, y no solo la repetición de palabras, sino la repetición de comportamientos, repetición de postura, repetición de disciplina, hasta que los viejos patrones se rompen bajo el peso del nuevo yo. He aconsejado a mis lectores, y ahora te aconsejo a ti, que comiences cada mañana con lo siguiente: una declaración clara y escrita de tu objetivo definido, una declaración vocal de a que apuntas, con emoción, un momento de visualización, viéndote como el hombre que ya ha alcanzado ese objetivo, y, finalmente, un voto silencioso. No vacilo, no me rindo, no entretengo el miedo. Estos 4 actos, realizados de forma consistente, con fe y emoción, comenzarán a reestructurar tu mente subconsciente. Formarán nuevos surcos en tu pensamiento, y esos surcos se convertirán en tus caminos mentales. Y una vez que los caminos están pavimentados, tus pensamientos comenzarán a recorrerlos de manera automática. Esto fue lo que le pasó a Henry Ford. Él no era el hombre más educado, no era el más elocuente, pero tenía un sistema, una fábrica mental, si quieres llamarlo así, esa certeza producida. Cuando le preguntaron cómo resolvería un problema muy complejo, él dijo: no necesito saber la respuesta. Puedo convocarla a mi mente o en mi equipo en cualquier momento. Especialista, exijo la creencia de que la solución existe ya es suficiente. ¿Ves lo que esto significa? Él ya había removido el miedo de la ecuación porque, en su mente, el fracaso no tenía lugar. No temía a lo desconocido, simplemente presumía que la claridad llegaría. Y eso sucedía una y otra vez. Entonces te pregunto ahora, ¿qué ensayas cada día cuando nadie está mirando? Cuando el mundo está en silencio, ¿qué haces? ¿Qué palabras susurras para ti mismo? Si esas palabras están llenas de dudas, te estás programando para fallar. Si esas palabras están empapadas de miedo, estás construyendo una identidad de duda. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, entonces tu vida seguirá igual. Por eso te instruyo ahora a tomar el control de tus palabras. Crea un guión digno del hombre que deseas ser. Y dilo en voz alta, diariamente, repetidamente. Di: estoy tranquilo en la incertidumbre. Estoy firme bajo presión. Soy decisivo en la duda. No temo el resultado.
Yo lo moldeo. Deja que estas líneas se conviertan en tu armadura. Y si al principio te parecen extrañas, bien, es señal de que estás instalando una nueva identidad. Dícelas una y otra vez. Dícelas hasta que se vuelvan naturales. Dícelas hasta que se vuelvan tú. Recuerda, tu miedo actual no es resultado de este momento. Es el resultado de cada momento que vino antes. De cada pensamiento que no desafiaste. De cada creencia que aceptaste sin poner a prueba. Pero hoy, eso cambia. A partir de hoy, hablarás como un hombre que no negocia con el miedo. Caminarás como un hombre que domina su propia mente. Repetirás el poder hasta que el poder se vuelva tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más opción que morir de hambre. ¡Hambre! Ahora, continuemos con la siguiente parte y exploremos qué sucede cuando toda tu vida se construye sobre esta nueva sistema interno. Una vez que un hombre ha comenzado el proceso de reprogramar su mente mediante la repetición, debe dar el siguiente paso, tal vez aún más crítico, y este es proteger el ambiente de sus pensamientos. Déjame afirmarlo claramente. Ningún pensamiento está seguro si tu ambiente está desprotegido. Teme como un ladrón que entra en la noche silenciosamente, y la mayoría de las veces no entra por tu propia mente. Entra por las palabras, dudas y energías de otras personas. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Él me dijo, si pones una mente débil en compañía de mentes más fuertes, esas mentes subirán o retrocederán y se pudrirán. Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. A partir de esta afirmación, comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino también los ambientes que construyeron a su alrededor. Déjame darte ejemplos para que lo entiendas con claridad. Henry Ford, una vez ridiculizado por su fe en el automóvil para el hombre común, era frecuentemente cuestionado. ¿Cómo seguiste adelante cuando los periódicos, los financieros, hasta tus propios hombres comenzaron a dudar de ti? Su respuesta fue profunda. No los invité a mi mente. Él entendía un principio que ahora debes aceptar como ley. La mente es un suelo sagrado y no toda voz merece entrar. Se rodeó solo de aquellos que podían agregar valor a su visión. Y cuando la duda surgía, como siempre sucede, él no volvía a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutía, actuaba. De la misma forma Thomas Edison, aunque hombre de colaboración, fue implacable en la selección de quienes entraban en su círculo. No toleraba la burla hacia sus experimentos, no permitía el cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños, porque conocía que una observación sarcástica y mal sincronizada, una duda, puede arruinar horas de esfuerzo concentrado. Porque la mente subconsciente, el poder también es profundamente impresionable. Puedes alimentarlo con energía durante toda la mañana a través de la afirmación y la repetición, pero si entras en una sala llena de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminarás la atmósfera de tu mente. Volvamos a Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios del acero y comandó la lealtad de industrias enteras. Él me dijo una vez que la decisión más importante que un hombre toma cada día no es lo que hará, sino a quién escuchará. Schwab se rodeó con claridad, no solo inteligencia, no solo habilidad, sino claridad. No quería participar en las quejas del mundo, no tenía interés en voces que predecían el fracaso. Si un hombre no podía hablar con fe, Schwab no lo escucharía. Ahora debes preguntarte, ¿a quién has permitido acceder tanto a tu subconsciente? ¿De quién escuchas la voz cuando el miedo habla? ¿Es tuya o es el fantasma de un padre que dudó de ti? ¿Un amigo que falló y ahora se burla del éxito? ¿Un profesor que susurró mediocridad en tu espíritu? Debes volverte implacable en esta evaluación. No es crueldad, es decisión. Esta es la disciplina mental necesaria para la grandeza. Filtrar tus influencias con el mismo cuidado con que protegerías tu riqueza, porque verdaderamente tu atención es tu mayor moneda. ¿Dejarías monedas de oro esparcidas en una calle pública? Entonces, ¿por qué dejarías tus pensamientos abiertos a cualquiera con una opinión? Existen hombres que drenan tu fe con cada frase. Hay voces que suenan razonables, pero esconden veneno, que se burlan de la ambición, adoran la comodidad, disfrazan el miedo con lógica y llaman a tu visión irrealista. Estos no son consejeros, son saboteadores y deben ser removidos de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Escucha tus conversaciones, quien te eleva, quien refuerza la nueva identidad que estás construyendo. Protege incluso la duda más sutil. Guarda silencio. Antes de comenzar el día, pasa algún tiempo en completo control del pensamiento. Habla tu guión.
Ensaya tus afirmaciones, y no dejes que ninguna voz entre hasta que tu armadura mental esté sellada. Rechaza explicar tu misión. Cuanto más explicas, más debilitas tu certeza interna. Habla sus objetivos solo para aquellos que puedan ayudar a construirlos. Para el resto, ofrece silencio. Crea un ritual de alineación cada noche. Vuelve la visión, reconéctate con tu propósito definido, revisa tus acciones, reconstruye la creencia que el mundo intentó corroer. Esto no es arrogancia, es autorrecordatorio. Recuerda a Abraham Lincoln, quien, aunque conocido por su bondad, también era un hombre de silencio. No desperdiciaba palabras, no defendía todas sus decisiones. Portaba una quietud que enfurecía a sus críticos porque no venía del ego, sino de la claridad mental. Esa claridad ahora es tu objetivo y comienza con el reconocimiento de que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no como un corredor. Que esta sea tu regla. Si no agudizan mi creencia, no tienen acceso a ella. Ahora di esto en voz alta. No permito el miedo en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. La atmósfera de mi mente es pura, poderosa y alineada. Habla estas verdades hasta que ya no se sientan como defensas, sino como patrones. Y cuando vivas por estos patrones, el miedo comienza a asfixiarse y pierde sus aliados, pierde sus puntos de entrada, pierde el coro de voces que solía usar para debilitar tu columna vertebral. Porque ahora tu mente está limpia, ahora tu creencia está sellada, ahora tu enfoque está forjado y tu fortaleza interior ya no puede ser violada. Vamos a continuar a la próxima parte, donde aprenderás a entrar en acción sin vacilar. Porque el enemigo final del miedo es el movimiento. Existe una verdad tan antigua como el tiempo y tan urgente como la misma respiración. El miedo no puede existir en presencia de una acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan pensar su camino fuera del miedo, los constructores, productores y titanes de la industria conocen esta ley más profundamente. El miedo no puede ser razonado, solo puede ser superado. Déjame decirte lo que Andrew Carnegie me reveló una vez en un momento privado de sorprendente claridad. La mejor manera de destruir el miedo es actuar tan rápido que no tenga tiempo para hablar. Esto, descubrí más tarde, es el hilo tejido en todas las historias de grandeza que he escrito es el movimiento decisivo frente a la incertidumbre. Tomemos a Henry Ford como ejemplo. Cuando otros dudaban en construir, cuando otros debatían la viabilidad, él construyó líneas montaje. Cuando los expertos decían que no se podía hacer, él actuaba como si ya estuviera hecho. Ford no era inmune al miedo, ningún hombre lo es, pero él había aprendido un secreto que la mayoría no entiende. No esperas a que el miedo desaparezca, te mueves a pesar de él. Y aquí está por qué esto funciona. El miedo se alimenta de la inactividad que genera en el silencio y se multiplica en la demora. Cada vez que esperas, cada vez que dudas, le das al miedo una oportunidad para susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, aunque torpemente, aunque imperfectamente, cortas oxígeno, silencias su voz y le enseñas a tu subconsciente una lección irrefutable. Yo conduzco y el miedo sigue. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. Él no era un hombre de contemplación interminable, sino un hombre de iteración constante. Cuando le preguntaron sobre sus miles de fracasos en la creación de la lámpara, no lloró ni se arrepintió. Respondió, no he fracasado, simplemente he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. ¿Por qué un hombre vería el fracaso como información? Porque nunca dejó de moverse. En el momento en que un enfoque fallaba, él actuaba de nuevo. Ese movimiento que lo impulsaba hacia adelante impedía que el miedo se anidara en su mente. Ahora bien, puedes preguntarte cómo aplicar esto en tu propia vida. Déjame darte un patrón. No esperes a sentirte listo. Recuérdalo bien. La preparación es un subproducto del movimiento, no un requisito previo para ello. El hombre que espera tener valor nunca lo recibe. El valor llega con el movimiento, no con el silencio. El silencio acorta el espacio entre la idea y la acción. Cuando tu mente ofrece un pensamiento audaz para hablar, para escribir, para construir, para llegar, debes actuar en momentos. Cuanto más esperas, más crece el miedo. Mide tu integridad solo por tu acción. No es el resultado. Tú te moviste, ejecutaste, entonces ganaste. Por cada acción, es un voto contra la duda y un paso hacia la identidad. Charles M. Schwab vivió por esa misma ley. Su ascenso en el imperio Carnegie no se debió solo al conocimiento, sino a la velocidad de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidía. Mientras otros planeaban, Schwab actuaba. Y por esa razón la oportunidad lo buscó afuera. Hay un ritmo para la grandeza
y ese ritmo es movimiento. Déjame darte un contraste. El hombre promedio duda, imagina el rechazo, visualiza la derrota. Busca la perfección antes de comenzar y, al hacerlo, alimenta el mismo miedo que desea matar. Pero el constructor comienza. Él entiende que el movimiento crea claridad, que un paso hacia adelante abre caminos que lo detenido nunca revelará. Sabe que el progreso no nace solo del pensamiento, nace de la fusión del pensamiento y la acción. Y eso, amigo mío, es la razón por la que tantos hombres permanecen en ciclos de mediocridad, porque se niegan a moverse mientras tienen miedo. Ahora debo decirte esto, no habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se va educadamente, no retrocede al sonido de tus planes, sino al sonido de tus pasos. Cuando te mueves en la dirección de tu anhelo, independientemente de la resistencia interna. Ese es el camino forjado por Abraham Lincoln en las horas más oscuras de la guerra civil, cuando la nación estaba dividida y la sangre derramada. Él no permitió que el miedo lo congelara, actuó, habló, escribió proclamaciones, no porque estuviera confiado en el resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el patrón que debes aceptar ahora. Deja que tu misión sea más alta que tu duda. Deja que tu propósito se eleve por encima de tu pausa. Deja que tu identidad como un constructor silencia cada susurro de duda, porque la acción no es solo lo que haces, es en quien te conviertes. Cada vez que te mueves, enseñas a tu subconsciente. Soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que das un paso adelante, incluso cuando estás inseguro, te reconectas con tu creencia. Cada vez que ejecutas, incluso sin evidencia, votas por la identidad que buscas. Déjame dejarte con esta verdad. Puedes sentir miedo y aún así seguir adelante, pero no puedes sentirte intrépido hasta que lo hagas. Ahora, te digo, súbete, actúa, muévete. No porque sea fácil, sino porque tu futuro yo ya te está esperando, al otro lado del movimiento, y cuando lo encuentres, te darás cuenta que el miedo nunca fue el obstáculo, sino la inacción. Ahora avancemos hacia el principio maestro, que rige cada victoria y hace permanente lo que la acción inicie de forma definitiva. El propósito definido. Todo hombre que se ha elevado por encima del miedo, que ha vencido la duda, que ha mirado lo desconocido a los ojos, y se ha movido de todos modos, lo hizo por una sola razón. Sabía exactamente lo que quería, tenía lo que llamo propósito definido. Ahora, déjame hablarte claro, como lo haría con mi propio hijo. El hombre que es inseguro, que no tiene un objetivo principal, que flota entre opciones y cambia de dirección con cada ráfaga de opinión. Ese hombre nunca se volverá intrépido, porque el miedo ama la confusión, prospera en la vida de un hombre sin dirección, crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un solo objetivo, y lo sostiene con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso para el miedo. ¿Por qué? Porque el propósito da poder, es decir, da contexto a los contratiempos. Da miedo a un rival más poderoso que él mismo. Déjame ilustrarlo con uno de los ejemplos más claros de la historia americana. Henry Ford no apuntaba vagamente al éxito. Él decidió poner a todos los hombres al volante de un automóvil, y no dejó que ningún revés, ninguna burla, ninguna barrera técnica, ninguna tormenta financiera lo influenciara. Rió cuando otros dudaron, simplificó su definición de propósito. Ardió tan intensamente que incendió toda una industria. Déjame decirte que este Ford no venció al miedo con fuerza, sino que lo derrotó reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié más profundamente que la mayoría de los hombres, sabía y creía tan firmemente en el poder del propósito, que exigía que todos los hombres bajo su liderazgo lo declararan. Él decía, muéstrame a un hombre con un propósito claro y yo te mostraré a un hombre que el fracaso no puede derrotar. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo, venía de una raíz, la mente dividida. Él eligió a Charles M. Schwab como presidente de US Steel, no solo por su energía, sino por su claridad. Schwab no era un genio en nacimiento, pero hablaba de su misión con tal confianza, que otros hombres se alineaban con su definición de propósito. Eso lo hizo magnético. ¿Y qué hizo Abraham Lincoln? Se opuso a una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación, y lideró la guerra sin número de miedos que conocía. Conocía el miedo, pero también conocía su propósito, y ese era más sagrado para él que su propia seguridad. No estaba intentando descubrir,
ni buscando opciones. Tomó una decisión definitiva, que la unión perduraría, y que la causa de la libertad no sería silenciada. Esa decisión le dio coraje, determinación y lo hizo inmune a la parálisis que trae el miedo. Ahora, te pregunto, querido oyente, ¿has decidido, has elegido un propósito tan profundo y completamente, que te ancle en todas las tormentas? Porque hasta que lo hagas, siempre estarás atrapado por el miedo. Siempre serás tentado a rendirte. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides de verdad, finalmente, algo milagroso sucede. Dejas de preguntar, ¿puedo hacerlo? Y empiezas a decir, esto se hará. Ya no debates tus opciones. Y porque el camino está fijo, ya no te doblegas ante la resistencia. Porque la misión no está abierta a negociación. Ahora te daré una orden, y te pido que la tomes en serio. Escribe tu objetivo principal, no un deseo vago, ni una esperanza lejana. Un objetivo claro, definido con precisión, declarado con confianza y sin excusas. Dilo en voz alta cada mañana. Grábalo en tu memoria. Practícalo con sentimiento, porque la mente subconsciente no acepta medias decisiones. Solo obedece a lo claro y repetido. No cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige uno, un único objetivo, una misión dominante para la cual todas tus acciones se dirijan. Eso es lo que hace a un hombre formidable. Eso es lo que hace retroceder al miedo. No puedes temer la opinión de los demás cuando tu energía está consumida por esta búsqueda. Cuando tu misión es clara, no puedes quedar paralizado. Y si, después de declarar esto será hecho, todavía dudas, recuerda la historia de Thomas Edison. Cuando un reportero le preguntó, tras sus innumerables fracasos en la creación de la lámpara, «Señor Edison, ¿ha pensado alguna vez en rendirse?» Edison respondió, «Joven, he decidido crear esta luz y ahora solo estoy eliminando los caminos que no llevan a ella». Eso es definición de propósito, la muerte de la duda, la raíz de todo poder. La base firme donde se mantiene el hombre valiente, mientras el hombre incierto se hunde. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿has decidido? Si no, decide ahora, porque hasta que lo hagas, cada paso adelante estará acompañado de vacilación, y la vacilación es aliada del miedo. Pero una vez decidido, empezarás a moverte como un hombre con fuego en los ojos, y el miedo ya no reconocerá tu rostro. Ahora, vamos a profundizar en la fuerza que refuerza ese propósito y le da vida. Entraremos en el corazón de la mente subconsciente a través del sagrado ritual de la autosugestión. Porque una vez que declaraste tu propósito, debes reforzarlo hasta que sea más fuerte que cualquier duda, distracción o susurro de miedo que alguna vez dominó tu vida. Y ese refuerzo viene a través de la llave maestra de la mente. Autosugestión. Puedes preguntarle al señor Hill qué es la autosugestión. Déjame responderte tan claro como pueda. Es el acto de alimentar la mente subconsciente con una nueva realidad a través de la repetición y la emoción, hasta que esa realidad se convierta en identidad. Verás, amigo mío, tu subconsciente no acepta la verdad. Acepta la repetición. No sigue la lógica, sigue el dominio. Las palabras que repites, ya sea en voz alta o en pensamiento, ya sea con fe o con sarcasmo, te están construyendo línea por línea, día tras día, palabra por palabra. Por eso te imploro que repitas este discurso diariamente. No una vez, no cuando te convenga, no cuando te sientas inspirado, sino cada mañana, cada noche, hasta que la voz que escuches dentro no sea más la voz del miedo, sino la voz de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso. El enemigo es el olvido. Y lo que no repites, olvidas. Lo que no ensayas, no llegas a ser. Déjame recordarte, Henry Ford no repetía debilidad, él repetía creencia. Famosamente dijo, ya sea que pienses que puedes o pienses que no puedes, tienes razón. Eso no fue un dicho ingenioso, fue programación mental. No permitió espacio para la duda. Hablaba solo de posibilidad, y porque lo repitió, su mente lo aceptó. Y porque su mente lo aceptó, el mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera en su visión. Él creyó primero, y la expresó en el silencio, en el vacío, en las oscuras habitaciones del fracaso. Y esa creencia repetida 10,000 veces finalmente dio luz al mundo. Ahora, déjame hablarte lo más claramente posible. Si no programas tu mente, el mundo lo hará. Y el mundo no instalará fuerza. Instalará miedo. Alimentará tu duda. Te enseñará límites.
Y si lo permites, si simplemente dejas que te lleve la corriente, te convertirás en una copia de tu ambiente, no en un maestro de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir lo que pretendes llegar a ser. Debes hablarte a ti mismo como un comandante habla a su ejército. Con fuerza, con claridad, con definitividad, cada mañana. Levántate y declara: no tengo miedo, actúo sin hesitación, todo trabaja a mi favor y me muevo como tal. No digas estas palabras como un hombre que espera. Dícelas como un hombre que decide. No las susurres con disculpas. Háblalas con presencia. Porque la mente subconsciente no escucha el volumen de tu voz, sino la convicción en tu tono. Por eso Andrew Carnegie exigía que sus hombres recitaran sus objetivos en voz alta cada día. Sabía que la repetición no era un truco, era el método. No necesitas otro discurso. Necesitas este discurso una y otra vez, hasta que se convierta en tu voz. No lo trates como un mensaje para un día. Trátalo como un ritual para toda la vida. Quema esas palabras en tu espíritu. No imploro al miedo que se vaya. Lo sustituyo por fe. No retraso la acción. Hablo, me muevo, me convierto. Si comienzas cada mañana con esto, antes que el mundo ponga sus manos sobre ti. Si terminas cada noche con esto, antes que el sueño bloquee tus pensamientos. La identidad del poder se grabará en ti. El hombre que eras, el hombre que dudaba, que se encogía, que titubeaba, desaparecerá. Y en su lugar, un hombre que camina en silencio, pero mueve el mundo, nacerá. Esto no es teoría. No es fantasía. Es la ley del control de la mente. No sobre otros, sino sobre ti mismo. No pases a la siguiente idea. No persigas otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que todos los huesos de tu cuerpo lo crean. Hasta que tus acciones le obedezcan. Hasta que tu postura comience a reflejarlo sin esfuerzo, sin recordatorios. Esto no es sugestión, es sugestión automática. Y si lo honras con disciplina y fuego, llegará un día, y no muy lejano, en que el hombre que una vez temió será irreconocible. Debemos seguir adelante. Ahora enfrentamos al siguiente enemigo que debe ser confrontado: la opinión de los demás. Vamos a continuar. Llega un momento en la vida de todo hombre en que debe elegir. Si vive según su propia visión o por las opiniones de la multitud, para la mayoría la elección nunca se hace. Ellos derivan, postergan, retrasan su destino en favor de la aprobación, y al hacerlo, sentencian su grandeza al silencio. Déjame hablarte ahora con toda fuerza. El miedo a las opiniones de los demás es un ladrón. Roba no solo la paz, sino también el poder. No es inofensivo, no es educado. Es veneno vestido con la ropa de la aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca debe pesar más que la voz de tu propio propósito. Muchos hombres esperan permiso. Retrasan su llamado hasta que el vecino esté de acuerdo. Bajan la voz para caber en las mentes pequeñas a su alrededor. Y al hacerlo, cambian su derecho de primogenitura por pertenencia. Pero ningún hombre que haya moldeado el mundo fue aceptado por el primero. Abraham Lincoln no esperó aplausos antes de emitir su proclamación de emancipación. Fue ridiculizado, condenado, odiado por muchos, pero siguió adelante no porque fuera popular, sino porque estaba en lo correcto. Thomas Edison no hizo encuestas antes de avanzar con sus inventos. Por eso sus críticos lo llamaban loco, fracasado, soñador. Pero a él no le importó, porque no miró a las masas en busca de dirección. Miró hacia adentro. Y Henry Ford, cuando el mundo dijo que el automóvil era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todas formas, confiando más en su visión que temiendo las risas de los demás. Ese es el tipo de hombre que debes llegar a ser. Un hombre que no consulta a la multitud antes de dar el próximo paso. Un hombre que no explica todos sus movimientos a aquellos que no construyeron nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, sino que se vuelve más fuerte. Entiende esto, la multitud nunca te va a entender porque tú no eres de ellos. Tu papel es observar, tu papel es construir. Y en el momento en que confundas ambos, en el momento en que dejes que las opiniones de hombres ociosos moldeen tus acciones, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no están pensando en ti. Están demasiado ocupadas luchando contra sus propios demonios, demasiado envueltas en sus propias inseguridades, demasiado dispersas para encargarse siquiera de sus propias vidas. Y sin embargo, esas son las voces que permites que manejen tu destino. Eso termina ahora.
A partir de este momento, debes crear distancia entre tu misión y sus malentendidos. No por odio, sino por claridad. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chisme no esculpe ningún legado. Pero el hombre que se mueve en silencio, que camina con convicción, que construye sin suplicar aplausos, se convierte en una fuerza. Repite esto para ti mismo hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plan. Su aprobación no es necesaria. Solo mi compromiso. Esto no es arrogancia. Esto es alineación. Y cuando estás alineado, las voces que antes te aterrorizaban comienzan a sonar como ruido de fondo. Pierden el control porque has encontrado algo más alto. La verdad dentro de ti. Te digo ahora, no hay manera más rápida de matar el miedo que dejar de vivir para las expectativas de los temerosos. Cuando se burlen de ti, sigue construyendo. Cuando duden de ti, mantente en silencio. Cuando pregunten, ¿quién crees que eres? Responde con acción. Eres el hombre que se lidera a sí mismo. Eres el hombre que avanza sin dar explicaciones. Eres el hombre que quemó el puente hacia atrás. Validación. Di en voz alta. No vivo para tus aplausos. Vivo para mi propósito. No espero aprobación. Actúo desde la decisión. No temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Que sea tu escudo. La próxima vez que sientas la punzada del juicio. Que sea tu espada. La próxima vez que el miedo a la crítica crezca en tu pecho. Recuerda que el hombre que teme la opinión pierde su destino. Pero el hombre que mata ese miedo camina con una presencia que silencia habitaciones sin decir una palabra. Sigamos. Hablemos ahora de una fuerza más grande que la lógica. Más grande que el talento, una fuerza que construye imperios del polvo, que levanta a los hombres de la oscuridad y afianza la mano del constructor. Cuando los vientos del fracaso aúllan, esa fuerza es la fe. No la fe como el mundo la usa mal, no el optimismo ciego ni el pensamiento positivo. No, la fe de la que hablo es conquistada, forjada, instalada, a través de la repetición, a través de la disciplina, del ensayo diario de la creencia mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que no mata el miedo con emoción, sino con certeza. Entiende que ese miedo no puede sobrevivir en presencia de la verdadera fe. Y digo verdadera, porque la fe que se quiebra bajo presión no es fe en absoluto. Es ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte, tan fundamentada, que ninguna cantidad de oscuridad pueda derribarte. ¿Y cómo forjas tal cosa? A través de la repetición con emoción, alimentando a la mente subconsciente diariamente con palabras, órdenes, afirmaciones, hasta que comience a obedecer. Cada mañana debes hablar tu identidad en voz alta. Cada noche debes ensayar el hombre en que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Déjame contarte una historia. Cuando Thomas Edison trabajaba en la invención de la lámpara, lo cuestionaron después de cientos de fracasos. Se sentía que había perdido su tiempo. Él respondió, no con frustración, sino con fe. No he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. No llamó a esos intentos fracasos. No cuestionó su camino porque la invención ya existía en su mente. Y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como tú. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez, si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Esta no fue una frase ingeniosa, fue una declaración de la ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en lo profundo de su mente se convierte en ley en el mundo material. Entonces, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando cuando nadie está mirando y el mundo está en silencio? Porque es ahí donde se forma la fe. No en público, no en aplausos, sino en privado y en la soledad, en las primeras horas, cuando tus palabras resuenan contra las paredes y lentamente se hunden en tu ser. Esto no es misticismo, esto es psicología, es la ciencia de la autosugestión, que puse en las páginas de Piense y Hágase Rico, y que he visto en la vida de cada hombre que he estudiado. Andrew Carnegie no se convirtió en un titán de la riqueza por casualidad. Él ensayó su creencia en sí mismo, habló sus objetivos en voz alta, alimentó su subconsciente con propósito, hasta que todas las células de su cuerpo se movían al unísono hacia él. No esperó a que el mundo creyera en él. Él creyó primero,
y el mundo no tuvo más opción que seguirlo. Debes hacer lo mismo. Di en voz alta: creo en mi propósito, incluso antes de que los resultados aparezcan. Alimento mi mente con poder hasta que olvide la debilidad. Me muevo con fe, no porque me sienta listo, sino porque he decidido que así será. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata el miedo, porque la repetición con sentimiento crea identidad, y la identidad anula la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente, tan frecuentemente, que el miedo ya no tenga espacio para respirar. Y cuando la duda se insinúe, ¿cómo lo harás? No discutas con ella. No razones. Simplemente vuelve al guión que sabes. Esa es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer. No solo para sentirse fuerte, sino para repetir la fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así que cada mañana, te despiertas y ensayas el futuro. No casualmente, no para entretenimiento. Con fuego, con convicción. Con repetición que hace que el suelo bajo tus pies también crea. Dices: soy intrépido, estoy enfocado. Me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser roto. Y si lo repites con suficiente emoción, con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepte, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así es como el miedo muere. Así es como un hombre se vuelve peligroso en silencio. Avancemos ahora. Vamos a entrar en una de las verdades más vitales que un hombre debe siempre aprender: la conexión entre miedo, deriva e indecisión. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El miedo se alimenta de la vacilación. Extrae su poder no del mundo externo, sino de la confusión interna de un hombre que no se ha decidido. Cuanto más tardes, más espacio tiene el miedo para crecer. Pero cuando decides totalmente, finalmente y sin excusas, el miedo muere instantáneamente. La decisión es el gran eliminador, que limpia la niebla, que silencia las voces, que expulsa el miedo de las cámaras de tu mente. Y el fracaso en decidir, ese es el comienzo de la deriva. Ya lo he dicho antes, y lo digo de nuevo ahora con más urgencia. La deriva es el destructor silencioso de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor, puede soportar el fracaso, pero será destruido por la deriva, el deslizamiento silencioso diario hacia la mediocridad, que comienza en el momento en que se niega a hacer una elección firme. Déjame ser claro. Si no estás decidiendo, estás derivando. Y si estás derivando, no eres libre. Eres un títere del miedo, prisionero de influencias externas. Una hoja llevada por el viento, lanzada por emociones, opiniones y circunstancias. Ahora escucha con atención. Cada hombre que he estudiado, cada titán de la industria, cada gigante de la historia, todos compartían un rasgo en común: determinación, no imprudencia, no prisa, sino claridad, decisiones finales tranquilas, tomadas rápidamente y rara vez revertidas. Déjame recordarte a Henry Ford, cuando se concentró en crear un automóvil motorizado para el hombre común. No pidió permiso, no buscó aprobación de los escépticos, ni debatió sin cesar con sus pares. Tomó una decisión, y el mundo se ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: «Construyanlo de todos modos». Y no lo hicieron porque de repente se volvió posible, sino porque su decisión ya estaba tomada. No hay espacio para retroceder. Charles M. Schwab, confiado por Andrew Carnegie para liderar el imperio del acero, surgió no por genio técnico, sino por una decisión inquebrantable. En tiempos de presión, cuando otros dudaban o buscaban evadir la responsabilidad, Schwab daba un paso adelante. Él actuaba, él lideraba. ¿Y Carnegie? Toda su fortuna se construyó sobre una sola cosa: la definición de propósito. Un propósito tan claro, tan plenamente aceptado, que cada acción se alineaba con él, cada decisión apuntaba hacia él. No había deriva, solo dirección. Compáralo con el hombre común. Duda, piensa demasiado, espera sentirse listo, aplaza decisiones esperando condiciones perfectas, que nunca llegan. Y en la demora, el miedo echa raíces, la duda crece, el impulso muere. No permitas que ese seas tú. Un hombre no puede darse el lujo de vivir en el quizá. Un hombre debe elegir. Y en el momento en que eliges, despierta dentro de ti una fuerza que dice: «Este soy yo ahora, y no hay vuelta atrás». Di esto en voz alta. Decido rápido. Cambio lentamente, solo cuando los hechos lo exigen.
Actúo sin demora. No derivo. Me muevo con propósito. Quemo el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía, es estrategia. Mientras dejes una ruta de escape, el miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver. Pero una vez que decides, una vez que cortas la cuerda, cierras la puerta y eliminas la salida. Desbloqueas un poder que solo la claridad puede dar. Permíteme compartir algo que he aprendido tras años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas del mundo. El miedo no puede dominar a un hombre que ha decidido. Puede golpear, puede susurrar, pero no puede entrar, porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto cada mañana, ensayar tu identidad todos los días, recomendarte a tu misión. No dejes que la emoción dicte tus pasos, deja que la decisión los guíe. Y cuando venga la duda, cuando la voz del viejo yo, el miedo al fracaso intente dominar, deténla con certeza. Ya he decidido. No retrocedo. No permito que el miedo disfrazado de lógica me controle. Y entonces te mueves. Haces lo que dijiste que harías, sin demora. Porque cada vez que avanzas, cada vez que te mueves sin dudar, construyes una columna de acero por dentro. Te vuelves inquebrantable. Y pronto, el mundo no cuestionará tu certeza, la respetará. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué decisiones sigues evitando? ¿Qué puentes necesitas quemar? ¿A qué dirección debes comprometerte totalmente? ¿Sin permitir que la deriva regrese? Ahora decide profundamente y, a partir de este momento, deja que tus decisiones se muevan más rápido que tu miedo jamás podría hacerlo. Así es como eliminas el miedo, no esperando, no dudando, no escondiéndote, sino decidiendo y caminando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Ahora, mientras nos acercamos cada vez más al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Ese miedo que te robó tiempo suficiente, que susurró dudas en tus sueños, que plantó incertidumbre en tus convicciones y retrasó al hombre que naciste para ser. Pero hoy se acaba. No perteneces al miedo, no eres su marioneta. No eres mediocre, no eres común, no eres otro hombre a la deriva, esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor del pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión. Y desde hoy, no actuarás como si fueras, actuarás porque ya lo eres. No estás esperando fuerza, la estás instalando día a día, hora a hora, con cada palabra, con cada repetición, con cada declaración calma que haces cuando el mundo no está mirando. Deja que la vieja voz muera. La voz que dudaba, la voz que titubeaba, la voz que esperaba el momento perfecto, ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene espacio para el miedo. Camina con calma, habla con claridad y se mueve con convicción. Y cuando la resistencia se levante, cuando el miedo intente regresar, no te rendirás, repetirás. Porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego. Porque la repetición es el constructor de la identidad. Y este discurso que acabas de absorber no es entretenimiento, es tu proyecto, es la arquitectura de tu creencia, la estructura a la que volverás cada día, hasta que tu mente subconsciente sepa que no hay otro ritmo que la certeza. Debes volver a este mensaje una y otra vez. No una vez, no solo cuando te sientas débil, ni cuando sea conveniente, sino cada mañana. Cada vez que el mundo se sienta pesado, cada vez que el viejo yo intente abrirse camino de regreso, toca este discurso en voz alta. Habla tus líneas. Camina con esa energía. Hasta que el miedo no solo se silencie, sino que sea olvidado. Hasta que el hombre que fingía ser muera silenciosamente en la noche y el hombre que habla con fe se eleve. De ahora, el miedo ya no vive aquí. No pido permiso. Me muevo con poder. No repito el miedo, repito la fuerza hasta que se convierta en mi naturaleza. Esta es la palabra final, no porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora ve y camina con fuego. Muévete con disciplina. Vive como el hombre que el miedo no puede tocar. Porque ese hombre ya eres tú. Déjalos preguntarse qué cambió. Déjalos sentir tu silencio antes de hablar. Déjalos ser testigos de lo que la fe forjada en la repetición se convierte. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto. Eres el fuego. Eres el comando. Y ahora caminas como si ya estuvieras hecho.